seguimos en la pata del colibrí, en esta pata del colibrí que la primera después de la Semana Santa. Yo le preguntaba a Ángel Monagas y a Damaso Jiménez y a Ronald Rodríguez, que está con nosotros también acá, de lo que comenzó mucho antes que el 19, porque realmente esto no comenzó el 19 fue una marcha verdaderamente multitudinaria. Dicen los que llevan los números que se gana entre 7 y 8 millones de personas en la calle. Y yo decía que en este tipo de conflicto alguien comienza ganando y puede perder, y alguien comienza perdiendo y puede ganar, pero pareciera ser que el gobierno no tiene ninguna posibilidad de ganar esta. Es posible que a alguien le tire una cuerda salvadora y el gobierno se salve por un tiempo, pero es que el gobierno no tiene capacidad para seguir avanzando, porque su problema económico y la crisis social es tan grande que no se trata de partidos opositores, se trata de la gente que está peleando ya por su vida. Y entonces es mucho el desespero y el gobierno no tiene respuesta ni fórmula, lo que permite afirmar que todo esto que ha pasado, el único perdedor ha sido el gobierno, porque primero la mesa de la unidad, si la consideramos como tal, se fortaleció, los partidos se han fortalecido, han aparecido nuevos líderes en el ambiente. Es indudable que Bolanqui, otro joven de Voluntad Popular, que no recuerdo, Guevara, Tomás Guanipa, que se ha revelado como una de las figuras más importantes de esto. Por cierto, pareciera ser que en este momento están allanando la residencia. En este momento pareciera que estuviera la información que se del SEBIN en los alrededores de la casa de Tomás Guanipa. Lo cierto es que la oposición se fortalece, pero además el gobierno queda cada vez más aislado, porque amigos partidarios y gente que lo apoyaba ha ido dejándolo. Fíjate tú que una de las giras que hizo el presidente Maduro fue a donde Silvia Flores estudia en la Inglés, en San Cristóbal y las Granadinas. Y las Nieves, perdón. San Vincent. San Vincent y las Nieves, que es donde va. Y las Granadinas. Y las Granadinas, que es donde va Silvia Flores a estudiar su inglés. Y no se sabe si es que Silvia quiere irse a un país donde la iglesia, la lengua que se maneja. La lengua inglesa. Hay algunos dicen que Maduro seguramente se va a ir para un país donde hable el latín. Donde el latín sea la lengua más importante. O el esperanto, lengua muerta. Pero lo cierto es que es tema de discusión, sobre todo en senados y congresos en otros países. Ver la manera, no sé si te has dado cuenta, una de las noticias que surgió anoche es la posición del Senado uruguayo con respecto a ver cuál puede ser la mejor salida y cómo se puede negociar, entre comillas, ¿no?, esa salida con Maduro. Pero fíjate que, por ejemplo, el noviembre pasado hubo un Vaticano que le tiró una cuerda, ¿no? Y bueno, ¿qué le tocó a la oposición? Bueno, plegarse al planteamiento nada más y nada menos que el Vaticano, ¿no? Tratando de pensar que por allí podría haber una salida. Yo no suscribo lo de la cuerda del Vaticano. Bueno, quiero decir... El salvavidas no lo lanzó el Vaticano. Bueno, el Vaticano salió como garante de un diálogo que al final fue un fracaso, completamente. Pero fíjate tú, Damaso, que los fracasos, yo le comentaba a Ángel Monagas hace rato que lo que pudo ser un fracaso hoy es un elemento importantísimo en los apoyos que la oposición tiene. No, porque la política se mueve. Haber ido al diálogo, ¿de acuerdo? Haber ido al diálogo demostró la vocación democrática de la oposición. El gobierno ridiculizó el diálogo y muchos opositores, interesados como estaban en desplazar la mesa de la unidad de su función dirigente, también jugaron a favor de lo que el gobierno decía. La carta de Parolini fue mucho más importante de lo que la gente creyó. La carta de Parolini puso al descubierto un gobierno que no quería diálogo, que engañó a algunos funcionarios importantes del mundo, entre ellos parte de, no al Papa, sino a sectores cercanos al Papa con respecto al diálogo, y luego ridiculizó el diálogo, lo acabó, no le dio chance. Ahora, haber ido al diálogo le dio a la oposición el ropaje, la careta democrática que el gobierno... La autoridad moral. La autoridad moral y la careta democrática, la cara democrática, porque el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro habían dicho en el mundo que le está una oposición golpista y que habían sido golpistas en el 2002 y que siguen dando golpes. Y justamente lo que quedó claro es que la oposición no es golpista, sino que es democrática, y que quien es golpista es el gobierno que dio un golpe a través del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, que también... continuó el golpe. Y también en esto hay que tener claro lo siguiente: el gobierno perdió definitivamente a la Fuerza Armada, que ya no es sino la Fuerza Armada del gobierno, no es la del Estado. Perdió al TCJ con esa decisión que tenía y desapareció el Consejo Nacional Electoral. Mientras que la oposición lo que está pidiendo son elecciones.
Solo elecciones están pidiendo, es lo fundamental. Ahora, el gobierno perdió la oportunidad de haber convocado las elecciones de gobernadores, que las tenía a la mano y que eran normales que las planteara, y ahora a lo mejor, aunque las anunció Maduro, pero pero es que no las tiene que anunciar Maduro, las tiene que anunciar la Con señora. cronograma en Claro, las tiene que anunciar el CNE. Pero fíjate, cuando yo te decía que no era lo mismo hablar con la gente, cuando yo te decía lo del amigo que estaba cayéndose a la gente a plomo, piedras con el gobierno, no es lo mismo ver la guerra dentro de la batalla que ver la guerra fuera de la batalla. Lo digo por esto, cuando yo te digo que el gobierno para mí sigue ganando, en el sentido de que sigue siendo gobierno, eso es lo exterior, lo exterior. Ahora, pudiéramos decir, que es el concepto que yo creo que aplica, a mi juicio, el gobierno está caído, pero no está tumbado. Es decir, el gobierno perdió toda posibilidad de un triunfo político a largo plazo. También la gobernabilidad la perdió. Es que el gobierno no está gobernando. Maduro no está gobernando este país. Sigue siendo presidente. Sigue teniendo ministros, pero ya no gobierna en este país Maduro. Hay una situación de caos. Ellos dicen, para saludar al profesor Romero, él dice que ellos venden que en la calle, Juan Romero, el historiador, ellos dicen que aquí no hay caos. Ellos venden que aquí no hay caos. Y los que vivimos, los que estamos dentro de Venezuela, sabemos que ese hay un caos. Ahora, esa es una pelea que la oposición le ha venido dando, a mi juicio, acertadamente la conducta. El profesor Romero no hace cola. Sí, no, yo lo vi, por eso me lo encontré en una cola. Pero fíjate, acertadamente. Y está recién parido, o sea que a lo mejor va a empezar a sufrir. Sí, va a sufrir. Va a empezar el caos. Acertadamente, Julio Borges ha venido aplomando, de manera aplomada, dirigiendo lo que está pasando, y hoy en día, como ustedes bien apuntaron, a nivel internacional, mira, yo en estos días vi, Francisco, más de 15 periódicos de los más leídos del planeta, con primera plana de Venezuela, New York Times, el Le Figaro de Francia, el País, el País de España, The Guardian, ABC. El País que siempre lo están, digamos, descalificando. Sí, ¿no? pero al final tiene el un primer público. periódico en español del mundo es el País de Madrid, aunque sea de tendencia izquierda. Los organismos internacionales ya ninguno le cree a Venezuela, Bueno, ninguno le cree al gobierno de Venezuela, Entonces, el gobierno tiene en este momento, o sea, la peor situación de debilidad desde el 2002 la tiene en este momento el gobierno, con una diferencia. En este momento los que están dirigiendo la situación no son los empresarios, no son los faranduleros. Hay un sector político bien formado, encabezado por Julio Borges, que está dirigiendo en este momento. A nuestra audiencia, estoy leyendo aquí los mensajes que nos están enviando, les preocupa mucho el tema del diálogo. Hay un diálogo, se debe dialogar, no se debe dialogar, en fin. ¿Le preocupa a nuestra audiencia por los mensajes que estoy leyendo eso? ¿Qué opinan ustedes? No, yo creo que ahorita el diálogo tiene un solo paso, que es el de que el gobierno acepte que tiene que hacer las elecciones. O sea, un solo tema. Claro, un solo tema. Y lo otro que tiene que haber es que la Asamblea Nacional se ganaron su derecho a ser reconocida. No solamente porque ganaron las elecciones, sino porque en la calle han demostrado que son capaces de movilizar a la gente en función de los intereses del país. La bomba lacrimógena los legítimos, el humo los legítimos. Ahora, el gobierno no tiene sino la opción de conversar si quiere resolver algunas cosas en el momento. Ahora, nadie se puede negar los diálogos. Lo que pasa es que el diálogo no puede ser sin objetivo. Como lo hemos dicho aquí en varias oportunidades, de alguna u otra manera, en cualquier conflicto del mundo, en cualquier conflicto de la tierra, tiene que, hasta para la rendición de un país o de un gobierno, de un poder, hay que porque tienen que entregar de repente a lo mejor es una mediación. Ahora, el gobierno, el asunto de no conversar o de conversar no depende fundamentalmente de Maduro. Maduro es un rehén de fuerzas fácticas dentro del gobierno y del partido que le impiden que él asuma como debe ser el liderazgo de su facción. Porque Maduro hoy no es jefe del país, Maduro es jefe de una facción. Y entonces, pero un jefe minoritario además. Entonces, de lo que se trata hoy es que efectivamente nadie quiere destruir al país. Aquí dijo Willy Rangel, que el jefe de los sindicatos petroleros. No, en China, por ahí. En China la Dolce Vita. Sí, pero dijo también que si ellos perdían el poder iban a acabar con. Bueno, yo siempre. Lo dijo Chávez desde el 2002.
que aquí estarían quemándose todas las tanques, Sí, los sí, tanques sí, pero de se petróleo. quemarán los tanques petroleros, Otra pero cosa, eso no garantiza y- que el gobierno siga gobernando. Y, ese es el problema. Maduro pues ha mostrado los Sí, dientes pero- con la FARC y con pero el Maduro ha ELN. dicho, Maduro incluso llegó a decir, Maduro incluso prácticamente está enajenando el apoyo de la FARC, porque Maduro dijo que la FARC le habían entregado a él las grabaciones de las conversaciones en Cuba, porque yo estoy seguro que Santos no se las entregó, y las otras grabaciones son las que tiene la FARC, y si él las tiene porque se las entregó la FARC, pero además dijo que la FARC la estaban burlando en Colombia, es decir, que puso en entredicho a la dirigencia de la FARC. Maduro perdió la cabeza, y lo que le falta por ahora es perder el gobierno, que quizás, miren, quizás haya sorpresas en las próximas horas. Aunque, En la próxima parte vamos a hablar de eso. Sí, Si hay sí, claro, porque, salida. por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, independientemente que algunas personas Sí, han pero- señalado que bueno, que en cualquier momento, no, yo creo que esto es una, Bueno, una batalla larga. Vamos a discutirlo si sale o no sale Maduro. A la próxima parte.